Somos un grupo de alumnos del Colegio Vizcaya. Hemos decidido hacer este proyecto porque nos lo recomendó nuestra profesora de historia. Nuestro proyecto va a tratar sobre el High Alive y ahora nos vamos a Bilbao a hacer una entrevista. I'll kiss your mouth and swallow you whole and hold in my claim like an old 49er. Wearing skinny for dust in the room and that holy word coming down you and me. Yes, I'm gonna. Soy Xavier Gamarra, soy de la empresa High Alive Events. Nos dedicamos precisamente a eventos relacionados con el High Alive, y no solo con el High Alive, sino también con todo lo que tenga que ver con la cultura vasca, con nuestros deportes y nuestras costumbres. Fui pelotari profesional, empecé con esto de la pelota por culpa de mi padre con 0 años, que salí del vientre de mi madre, y desde entonces hasta ahora. Solo han pasado la friolera de 49 años. High Alive es el nombre al cual se le dota o le da uno de la familia Baroja cuando le preguntan cómo llamar a una nueva modalidad que nació de la pelota. Entonces a él se le ocurrió hace 112 años darle ese nombre a la nueva modalidad que estaban haciendo. La nueva modalidad que estaban haciendo pues le llamó con ese grácil nombre High Alive, que significa fiesta alegre, y que son las dos palabras más oídas en el mundo de nuestro antiguo y antiquísimo idioma. Este nombre se le dio, pues, ¿por qué le puso nombre High Alive? Antiguamente se jugaba con una cesta un poco más corta, xistera, que se llamaba xistera cesta, que no separaba la pelota. Según entraba por la mano, salía por la punta. Entonces a esa modalidad, hace 125 años, un tal Melchor Gurucheaga se le rompió la muñeca y le dolía cuando curó, le dolía al darle, y fue al cestero y le dijo: por favor, hazle un poquito de fondo a esa cesta, y empezó a hacer trampas, empezó a parar la pelota y a tirarla. Como la chiqui de mano, que se prohibió hace pocos años, pues ahí en aquella época no había tanta prohibición y se dejó correr. Hubo otros pelotaris que siguieron esta costumbre, esta forma de jugar nueva, empezaron a parar y a tirar, y claro, ganaban a los otros, a los que no paraban y no tiraban, sino que entonces fueron considerados por tramposos aquí, y algún empresario avispado los llevó a Argentina a esta nueva forma de jugar, que todavía no tenía el nombre de High Alive o cesta punta. Un empresario avispado los llevó por ahí y los llevó a Argentina. Ahí triunfaron como la Coca-Cola, con perdón de la publicidad. Y a la que volvieron a 2-3 años, pues ya se consideraron unos héroes. Incluso salía la banda municipal a recibirlos, la banda de Bilbao. Y fue cuando un empresario aquí montó el frontón de San Sebastián y le preguntó al Baroja cómo llamar a esta nueva modalidad, y es cuando nació esta palabra High Alive, estas dos palabras, fiesta alegre, que pues nombran a esta nueva modalidad. Es a partir de entonces, 120 y tantos años. Sí, es muy importante porque cuando Euskal Herria no tenía y no tiene Estado, no nos han dejado nunca tener desde hace 500 años un Estado propio, nuestros auténticos embajadores, los que han dado a conocer quiénes somos en el mundo, han sido los que han salido de aquí a trabajar, tanto escolares como pastores, y sobre todo los High Alive Players, que son los únicos deportistas de élite porque estaban muy bien considerados en Estados Unidos, en Argentina, que han hecho ver de una manera no política quiénes somos y qué pueblo somos. Es decir, ha llegado a tal punto, por ejemplo, que en Argentina los pelotaris, pues aparte de haber fundado un movimiento de frontones en Argentina, pues había una palabra que era palabra de vasco.
Es decir, la mayor verdad que podía haber en Argentina era la palabra que daba un vasco. ¿Cómo se conocían los vascos? Aparte de los dos que fueron emigrados por la guerra, pues por los pelotaris. En Estados Unidos igual, en China, en Filipinas, en el norte de Italia, en el sur de Italia, en el centro de Italia, en Bélgica, en Brasil. Son nuestros verdaderos embajadores, los pelotaris del Jai Alai, de Cestapunta. Y detrás de la emigración van unas virtudes, unas cualidades que van intrínsecas con el Jai Alai. Han llevado arquitectura a los frontones, han llevado cultura, forma de ser, han llevado el juego como máxima expresión artística, es decir, han llevado dinero, han traído mucho dinero, efectivamente, han ido por Estados Unidos y han venido, han aportado capital cuando estábamos precisamente en una época de posguerra deprimida a nivel económico. Bueno, la pelota vasca es... ¿Por qué se llama pelota vasca y no pelota, sin más? Pues porque los cubanos dijeron, chico, pelota es otra cosa, pelota es por el béisbol, chico. Entonces le tuvieron que poner pelota vasca, el apellido vasca, para diferenciarla, que bien orgullosos estamos de que sea una... Porque es una de las aportaciones, como he dicho antes, al mundo de los vascos, la pelota. Que son hasta 12 modalidades diferentes. Es decir, es un deporte con una riqueza y una variedad que no tiene ningún deporte en el mundo. Y el Jai Alai es la última expresión de este deporte, la pelota vasca. La pelota vasca sería el deporte en general y luego cada modalidad son variables o son riqueza de evoluciones de este deporte. Habéis grabado unas imágenes de una puntista que hubo hace 100 y pico años que jugaba aquí en Euskalduna y que llenaba a las mañanas el frontón porque la gente no podía parar de mirarla. Aparte de lo guapa que tendría que ser, lo bien que jugaba. Pero sí que es cierto que hay una modalidad, que es la modalidad de la pelota vasca, la única que yo conozco que se ha extinguido, que ya no existe, que se llama las raquetistas, que empezaron sobre 1912, un empresario les contrató a varias mujeres para jugar con pelota. Al principio les ponía una pelota parecida a la del tenis, pero luego vio que con pelota dura y con pelota fuerte también jugaban igual de bien. Entonces, bueno, fueron las primeras mujeres deportistas profesionales en la historia del deporte moderno, en todo el mundo, las primeras mujeres que han debutado algún deporte alguna vez, antes que el tenis, las raquetistas. Fueron unas mujeres que en aquella época la mujer estaba muy mal visto que saliese de casa, que se fuese a trabajar a su cuenta. Bueno, pues se fueron por todo el mundo, las llevó el empresario, un tal, creo que era Arancibia, bueno, no me acuerdo muy bien el nombre. Además es insignificante porque el protagonista no es él, son las mujeres. Y esa modalidad estuvo activa hasta 1982, que se jugó el último partido en Madrid. En Madrid llenaban los frontones. Hace poco les hicimos un homenaje aquí en Bilbao porque también jugaron en el frontón que están derribando ahora, el frontón de la Esperanza, que espero que lo construyan. También jugaron en ese frontón, jugaron en muchos frontones. Incluso ha habido mujeres que murieron de pelotazos. Aquí no sé si aparece algo en esta especie de papel de periódico que os voy a enseñar. Aparecen pues ya en los años 50-60 las mujeres, un reportaje muy bonito que apareció en el Correo. Impresionante.